Muy buenos días, el tema de hoy es adicciones. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5 verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Adicciones. Cada vez que usted y yo miramos a la luz de la palabra, hay alguna adicción que la persona como que lo arrastra al pasado, lo arrastra a los deseos, a los sentimientos, las pasiones, los pensamientos. Yo no sé qué adicción usted estaba en el mundo, qué adicción tenía usted en el mundo. Algunos dicen, bueno, la adicción son las drogas, de pronto el alcoholismo, pero hay otro tipo de adicciones que muchos no le ponemos atención y creemos que no es una adicción. Pero cuando miramos en las adicciones, Pablo nos habla acá que está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si usted y yo ya conocemos del Señor, debemos cada día trabajar más y más en esa libertad. No podemos dar reposo al enemigo, no podemos creernos que ya estamos libres de la adicción. Cuando usted y yo tenemos que esforzarnos aún mucho más, porque el mismo Pablo lo habla que yo peleo el cuerpo, dice yo golpeo el cuerpo, aún él se esforzaba por agradar mucho más al Señor, no a él, no a los hombres, no al entorno, no a una sociedad, no a los que le servía, no a los que él iba y predicaba la palabra, no, era al Señor. Por eso él mismo lo habla, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque él vivía sus luchas, Pablo tenía sus luchas, que aquí en la palabra encontramos cómo Pablo se esfuerza cada día más para que esas adicciones en las cuales el mundo lo tenía atado no volvieran a doblegarle la voluntad a él. Pero cuando yo le hablo a usted de adicciones, es qué adicción hay en su vida. Algunos dicen, pero de pronto yo no tengo adicción a nada. Pero hay adicciones que lo convierten a la persona en una persona esclava, que tiene que ser dependiente de esas cosas, dependiente de eso que estaba haciendo. Pero mire que yo encontraba que aún la Organización Mundial ha venido avanzando en este aspecto de las adicciones. Pero ya encontramos que la adicción no solamente el alcohol, las drogas, el sexo, ya que encontramos otras cosas que ellos mismos lo consideran ya enfermedades adictivas y mucho más. Por ejemplo, los juegos de azar, la excesiva ingesta de dulce, la glotonería, la ansiedad, el deseo por satisfacer sus deseos de pensamiento, de ansiedad, de depresión, de angustia, también el tabaquismo, la televisión, el internet, los juegos de azar, pero también los juegos también a través de las redes sociales, también estar todo el tiempo en TikTok, también está en tiempo en todas las redes sociales mirando cosas en las redes, pero también los adictos a las plataformas digitales mirando series, que una persona muchas veces dura todo un día para decir me voy a adelantar en esta serie y se ve 10, 15 capítulos en ese día de esa serie, ¿cierto? Pero no solamente ve esa, ve otras series, son adicciones y la persona no entiende. Yo no le veo nada de malo, me las paso viendo televisión, por lo menos estoy aquí ocupado haciendo algo mi vida, ocupado viendo redes sociales, ¿cierto? Pero se convierte en una adicción y la persona no se da cuenta que le quita vida social a esa persona, pero también le quita la vida con el Señor porque se le va pasando la vida y solamente se enfoca y habla solamente de esos temas, pero también en pecados capitales como la gula, la avaricia, el engaño. También estas personas en el fondo vienen a ser esclavos, son dependientes de algo, pero muchas veces no comentan, no hablan con otras personas que necesitan una ayuda para salir de eso. Inclusive hay personas aferradas a juegos a través de las redes sociales con otras personas de otros países y usted intenta hablar con esa persona, decirle algo, venga a colaborar. Inclusive he escuchado casos, visto casos donde la mamá le habla al muchacho, al joven, incluso hay personas ya mayores de 40 años que están en esos juegos y se enfurecen, no les gusta que les digan nada. ¿Por qué? Si no estoy haciendo nada, déjeme que es mi vida, que no sé qué, muchas cosas, una adicción. Inclusive personas que duran hasta altas horas de la madrugada, en la noche, en la madrugada, jugando estos juegos y no le ven nada de malo, pero se convierte en una adicción, son dependientes de eso que ellos están haciendo, pero hay una dificultad en la cual para poderse socializar, y precisamente cuando tienen que socializar con alguna persona, algún familiar, inclusive con los propios de su casa, es imposible que lo puedan hacer. ¿Pero por qué? Porque este es un fenómeno el cual involucra también a toda la familia, no solamente esa persona, involucra a toda la familia. Es como una persona me decía que cuando una persona la encuentran que está metida en la droga, involucra a todos, tremendo, porque no solamente esa persona, de pronto la persona lo ve bien con meter vicio o con ser alcohólico, pero involucra a todos, a la esposa o al esposo o a los hijos, a la familia, porque todos no, ahora llegó drogado, no, ahora llegó todo alcoholizado, no, ahora ¿cómo serán estos juegos? Que vuelven a la persona en la rincona. Eso viene del diablo, eso no viene de Dios, esto es del diablo, porque viene la persona, la vuelve una persona asociable, una persona que no puede compartir con los de su casa, mucho menos con otras personas externas.
Por eso cuando lo encontraba lo que dice Pablo acá, que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pueda que usted y yo no hayamos estado esclavos de esos juegos, pero pueda que usted de pronto entre en ese juego. Si entra en ese juego, que lo invitan a usted a jugar y como que usted se involucre, le llama la atención y después le es difícil salir. ¿Por qué? Porque solamente encuentra algo de distracción ahí, pero ya lo convirtió en una persona esclava de esa circunstancia, de esa situación. Ya que en los caminos del Señor la liberación del pecado va más allá de hacernos libres no solamente en lo físico, sino en lo mental, en lo espiritual, en las emociones, en los pensamientos, en el carácter, en las palabras, en las acciones, en las decisiones. Porque cuando una persona se vuelve adicta, digamos en las anteriores cosas que le está diciendo que ahora la Organización Mundial de la Salud ha avanzado y está inclusive mirando que ya lo cataloga ahora como una adicción, en la cual esa persona no es sociable, pero en la cual la persona no le ve ningún problema. ¿Pero por qué? Porque no quiere aceptar ayuda, porque cree que está bien y muchos lo ven que es envidioso, pero es que usted no me puede ver bien, pero es que yo no le hago mal a nadie. Bueno, muchas cosas que el enemigo le vende a la persona, ya que la libertad es esa auténtica soberanía donde el Señor viene y obra a través de la persona. Es como cuando una persona está en la cárcel y le dan libertad. Primero que esa persona lleva muchos años en la cárcel, en un momento le dan libertad y esa persona se desubica totalmente. ¿Por qué se desubica totalmente? Porque no sabía qué hacer. Por eso hay muchos que vuelven a lo mismo después del poco tiempo que le dan libertad de la cárcel. Volvió a lo mismo y otra vez volvió a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya se acostumbra a estar en esa cárcel. ¿Cuántas personas han llegado a los caminos del Señor y el Señor les ha dado esa libertad? Pero mire que encuentran esa libertad y no saben manejar esa libertad. Digo, ¿por qué? Porque trabajan en sus propias emociones, sus propios pensamientos, sus propias estructuras, pero no van a la palabra, no entran en los hábitos espirituales. Yo necesito un ayuno, necesito una guía, una orientación, una guianza, alguien que me oriente y me direccione cómo hacerlo, un líder, un pastor, una persona de conocimiento, una persona de revelación en la palabra, que me oriente y me direccione para yo poder salir de esas adicciones. Yo no sé qué adicción tendrá usted que pronto su esposa o su esposo o un familiar se lo ha dicho y usted como que se hace el de los oídos sordos, como que usted está bien, pero que por qué se meten conmigo si ese es mi problema y yo no le veo nada de malo, ya que el mismo Señor nos da ese entendimiento, el Señor Jesucristo nos da esa libertad en la cual cuando conocemos de Cristo, Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Esa libertad que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, esa libertad que debemos cuidar a diario, podemos cuidarla a diario en todos los aspectos. ¿Y cómo la podemos cuidar? Cuando usted y yo realmente entramos a buscar el conocimiento del Señor y viene el Señor y nos da claridad y entendimiento. Pablo lo entendió, por eso Pablo lo dijo en Efesios 2, 1 al 5, capítulo 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice: juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo lo tenía muy claro y Pablo sabía cómo el Señor dio esa libertad, pero también cómo podemos usted y yo cuidar esa libertad. Por eso dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, porque andábamos en la inmoralidad, en la inmundicia, en el vicio, en el alcohol, la drogadicción, en el sexo, en muchas cosas que el enemigo nos vendía. Pero cómo hay personas que llegan a la vida cristiana, pero esas adicciones cambian a otras adicciones y no ven ningún inconveniente. Pero dice: Dios los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero dice: en los cuales anduvimos en otros tiempos, pero también entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne. No podemos volver a vivir haciendo la voluntad de la carne, es la voluntad del Espíritu. La carne todos los días debemos crucificarla. El mismo Pablo lo dice en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya que el que viene y condena en la carne es el diablo si andamos en la carne, pero si andamos con el Espíritu, y en el Espíritu no hay ninguna condenación. Pero dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Él nos amó a usted de mí, para sacar
sacarnos de toda esclavitud, de toda adicción. Pero dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nadie daba vida. ¿Por qué? Porque muchas personas que hemos orado, hablado con ellos, han estado en centros de rehabilitación, pero mientras que están en el centro de rehabilitación son personas transformadas, pero salen del centro de rehabilitación y vuelven otra vez a lo mismo porque les falta conocer del Señor, pero aferrarse en el Señor y buscar ese cambio, esa transformación. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que toda adicción que haya en su vida sea desarraigada del alma, la mente, el corazón y destruida de raíz a través de la cruz del Calvario, y que venga la libertad de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén.